muy buenos mediodías para todos por aquí en Argentina, muy buenas tardes para las personas que se encuentran en otros lugares. España serían las 5:30 de la tarde. Vamos a ver si puedo invitar a Ana. A ver, vamos a ver si por ahí está Ana, me parece que debe estar por allí. Aquí Hola, estoy, hola, Ana. aquí estoy, a ver que justo estoy aquí que quede más o menos en el cuadro. ¿Cómo estás, Tati? ¿Cómo estás, Ana? Qué lindo verte. Igualmente, bueno, yo te veo mucho porque eres una de mis guerreras favoritas, eres una de las mujeres con más coraje, más voluntad y más trabajo hecho en estos tiempos, vamos, qué tremenda eres. Me hiciste poner colorada, Ana. Ay, Eh, es la forma, quizás, no sé si diplomática o no, porque ya la diplomacia parece que queda para las embajadas nada más. ya, sí, eso de tener que ser políticamente correctos es un fastidio, pero... Ni lo dudes. Y menos en estos lugares que son son las armas del enemigo, digamos. Ujú. Así es, así es. Ana, Bueno, ¿cómo estás? bien, bien. Obviamente, si estamos acá es porque estamos bien y porque creo que desde un lugar de niño chiquitito y desde el tuyo y desde todos lados creo que se puede dar un poco de luz a todo esto. Eh, y la idea es, porque uno siempre cuando está, viste, cuando surge todo de golpe, como todos estos movimientos nuevos, viste, que se van metiendo dentro se van permeando, se permean por los colegios, se permean por otras instituciones, se permean por todos lados. Y por más que sean una minoría, son molestos, en realidad, para la psiquis de los más pequeños. Entonces, desde el lado tuyo, desde la ciencia, desde toda tu sabiduría, no, no tanto como soy yo, que soy muy impulsiva por ahí, que es la verdad, porque cosas que me sacan, es pues, ¿qué, qué herramientas podemos utilizar con los niños en esas mentes tan pequeñitas y frágiles para protegerlos? Ya. Bueno, lo primero es el sentido común, o sea, lo que no podemos perder es el sentido común, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer también, y hablo como mamá, es confiar en nosotras y confiar, hablo en femenino, que nadie se ofenda, pero yo soy mamá y soy femenina, entonces hablo en femenino. Entonces pensar que confiar en nosotras mismas, ¿no? Confiar en nuestro instinto, confiar en lo que nos nace de dentro, ¿no? Porque surge desde lo más puro, desde el amor incondicional, desde la compasión. O sea, esas son las dos cosas que no podemos nunca perder. Digámosle, la polaridad masculina del sentido común, el pensamiento crítico, la polaridad femenina de la confianza en la intuición propia, ¿no? A partir de ahí, pues obviamente nos sirve el saber cómo funcionan los niños, cómo es la mente del niño, si podemos formarnos mínimamente para poder acompañar mejor a nuestros hijos en su proceso, pues nos va a resultar todo mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, pues pensar que un niño de 4 años pueda tener ningún tipo de identidad de género es ridículo, porque no lo tienen. No lo tienen. De hecho, ni siquiera hormonalmente tienen el más mínimo atisbo de lo que pudiera ser ninguna identidad. Entonces, si uno entiende mínimamente con sentido común, sin sesgo de ningún tipo y sin ninguna de todas estas estupideces que uno va leyendo últimamente, pues te das cuenta de que cuanto más respetes ese proceso evolutivo de un niño en formación, pues más fácil es, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama La Tierra como Escuela, que no me acuerdo del autor, pero seguro que lo pueden localizar, que te habla de la evolución de los niños. Son como los septenios a los que los niños van evolucionando, van empezando a comprender cosas, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy sencillo y muy de mi propia vida, ¿no? Mis hijos ahora van a tener 11, son chiquitos. Yo creo que tú tienes alguno también de esa edad, ¿verdad? ¿O por ahí? Sí, sí, el más grande tiene 13, Ajá. la niña cumple 12 la semana que viene y el más pequeño tiene 6. Fíjate, pues entonces tú ya has pasado por esa etapa 2 veces. Yo como los míos son gemelos, pues paso a la vez. No me da tiempo a aprender y aplicarlo después porque va todo de una y ahí.
lo que haga de primera, ¿sabes? Pero ¿sabes ese momento en el que los niños tienen por ahí 9 años y se ponen insoportables? Absolutamente insoportables. O sea, tú te crees que ya lo malo pasó porque ya pasó los terribles 2, pasaron los terribles 3, pasó toda la infantil, los metiste en la primaria, ya dices, ya lo empaqueto ahí al maestra, a la maestra, me olvido de ellos y resulta que al poquito de estar en la primaria, ya en segundo de primaria, tercero como mucho, los niños empiezan a cruzárseles las neuronas otra vez y de pronto se ponen insoportables, se ponen rebeldes, se ponen a llorar, no saben por qué, se enojan, no saben por qué, te dicen déjame en paz y tú empiezas a entrar en pánico y dices, esto es una preadolescencia muy mala. No, no es una preadolescencia, es un momento vital importantísimo para acompañar. Es el momento en el que el niño descubre que la muerte existe, que mamá se puede morir, que mamá no soy yo y que yo no soy mamá, ya toma absoluta conciencia de su yo. Si no acompañamos en ese proceso a ese niño, por ejemplo, que se le vuelven a disparar los miedos, puede que hasta se vuelva a hacer pipí en la cama. Y yo he visto muchas mamás ridiculizando a sus hijos porque tienen 9 años o 10 años y tienen miedo de subir la escalera solos. Si tú no eres capaz de comprender el momento vital en el que está ese niño, que de pronto descubre el color negro y dices, ¿por qué le da por vestirse de negro si solo tiene 10 años? ¿No? Si tú entiendes lo que está pasando, entonces vas a poderle acompañar más fácilmente y vas a evitarle un sufrimiento que a la larga va a ser horrible para él y para ti como mamá también, porque entonces prepárate para la adolescencia que sí va a venir dura, ¿no? Entonces, en ese sentido, es simple un ejemplo ilustrativo de decir, si nosotros comprendemos qué le pasa al niño, cómo evoluciona, cómo es su conciencia, va a ser más fácil que le acompañemos y le evitemos todos los males que en este momento están acechando. Por ejemplo, las pantallas o, por ejemplo, las ideologías, que son como los dos temas ahora mismo, yo creo, Tati, más amenazantes para nuestros hijos, ¿no? La estimulación precoz también para mí lo es. O sea, el hecho de que a los niños en kinder, antes de la primaria, antes de que se les caiga el primer diente, ya les estén estimulando intelectualmente, eso va en detrimento de su salud física. Y eso hay que saberlo. Por mucho que se ponga de moda el decir, ay, no, pues mi niño con 4 años ya lee. Pues no debería. Y no deberías incentivarle eso para nada. Porque el niño con 4 años necesita experimentar, necesita sentir, necesita explorar, pero no necesita ni pensar, ni recordar, ni ir a procesos intelectuales que su cerebro en formación no está preparado para eso. Entonces, pero bueno, digámosle que ese dentro de todo no es tan dramático como están siendo los otros en este momento, ¿no? Entonces tenemos que entender que las pantallas han sido diseñadas para generar adicción, así tal cual, no tienen ningún otro objetivo más que generar adicción y lo hacen fenomenal. Está la psiquiatra esta que yo adoro, Marian Rojas, que lo explica fenomenal, es súper pedagógica, es un ser humano como la copa de un pino y tiene un conocimiento espectacular. Yo le animo a la gente que busque en su canal, porque Marian Rojas, psiquiatra, te explica perfectamente las chutes de dopamina que te pegan las pantallas, esa gratificación inmediata, y cómo los niños no están preparados. Pero si no estamos los adultos, Tati, no lo estamos nosotros. A mí me pasa igual. En un mundo completamente cruel, desconocido, es perder a nuestros hijos dentro de nuestra propia casa, al lado nuestro. Sí. O sea, el problema de las pantallas son muchos. Por un lado son los contenidos que están viendo, ¿no? Y las ideas que se les van metiendo sin filtro alguno directamente al subconsciente. Y esas imágenes es la programación absoluta, ¿no? Es decir, cuando tú le lees cuentos a los niños, tú les estás leyendo y les está quedando una imagen, se les está formando una imagen. Esa imagen puede ser útil en su vida o puede ser destructiva para su vida. Si tú a un niño le cuentas cuentos que hablan de voluntad, de coraje, de belleza, de armonía, de cosas bonitas, de cosas buenas, el niño va generando esas imágenes en su cerebro y cuando sea adulto podrá reconocerlas. Si tú a un niño le vas metiendo ciertas programaciones, cuando sea adulto las reconocerá y le parecerán que eso es la verdad. ¿Sí? Eso es cómo funciona nuestro cerebro. Tal cual. Vos sabés que yo a mis hijos, bueno, vos sabés, no, cuento siempre de una manera personal, quizás a lo mejor muchos, como digo, siempre me llaman vintage, porque mis hijos no tienen pantallas y no lo necesitan, en realidad. Es más,
no la tienen porque les hace daño. Sí. Pero, y aparte de todo eso, para mí particularmente es una programación absoluta a escala Tavistock, completa. O Total, sea, total. es una manipulación absoluta. E incluso, eh, sobre cuando vos hablabas que se iban metiendo los contenidos que tienen, todo lo que vemos hoy día que estalló como una bomba, que se veía venir, pero estalló como una bomba en estas minorías que van queriendo moldear desde los más pequeños hasta los más grandes, con estas nuevas Sí. ideologías, que ya sabemos que vienen pagas por las grandes corporaciones y que van permeándose de acuerdo a los gobiernos, por ejemplo, en Argentina, de acuerdo a cuánto se le pide al fondo, son las cláusulas que tiene que cumplir y demás. ¿Cómo empoderamos a un niño, por ejemplo? Porque estamos los papás que tienen el tiempo, las ganas quizás, y que confían en educar en casa, y a otros que no, que prefieren o no pueden, o el mismo sistema hace que salgan a trabajar y que esos niños queden en un colegio. ¿Qué herramientas podríamos utilizar, Ana, para los niños más pequeños, como padres? O sea, herramienta para los papás, me refiero. Mira, a los niños Cosa que pequeños hay que... Sí, o sea, a los niños pequeños hay que dejarles que sean niños. Hay que dejarles que sean niños, hay que dejarles que experimenten, hay que mantenerlos libres de pantallas al menos hasta los 13, 14 años. Yo sé que hay un momento en el que también el niño tiene que aprender a manejarse en el mundo, no los podemos tener en una burbuja de cristal, pero sí se les puede enseñar que una cosa es usar las tecnologías y la otra cosa es consumir tecnologías, ¿no? Yo, por ejemplo, igual que tú, mis hijos tienen un acceso limitadísimo, en casa no tenemos ni televisión, por no tener, y tenemos una tablet que normalmente la utilizan para crear películas, hacen películas de stop motion. Ah, me lo habías Entonces, contado, sí. mira, ya me repito, como los viejos. No Pero sí es importa, no verdad, o importa. sea, para mí es importante que los niños aprendan que tú puedes usar las cosas, pero es muy diferente cuando tú las usas que cuando te usan a ti. O cuando tú estás simplemente consumiéndolas sin conciencia y con adicción, ¿no? Entonces, ese para mí a determinada edad ya es una cosa que es interesante que el niño aprenda, ¿no? Pero los niños pequeños, antes de los 6 años, deberían ir a jardines, deberían ir a lugares donde simplemente les dejen ser, les permitan explorar la naturaleza, las texturas, los sonidos, los colores, sin juicio, sin obligarles a que el sol tenga que pintarse de amarillo, ¿sabes? Sino que el niño pueda directamente, pues, ser lo más creativo que pueda y expresar desde dentro todo lo que pueda y no forzarles. Por supuesto, en un entorno en el que haya respeto, en un entorno en el que haya bondad, en el que haya belleza, en el que hayan esos valores que tú quieres inculcarle a los niños, ¿no? Cuando los niños crecen y no ves más remedio que el llevarlos a la escuela, por favor, mira muy bien a qué escuela los llevas, porque hay escuelas diferentes. Hay escuelas diferentes, no elijas la que te queda más cerca solo porque te queda más cerca o porque es más económica o porque te queda más fácil. Tienes una responsabilidad como madre, como padre, de hacer lo mejor por tus hijos. Y lo mejor que puedes hacer por tus hijos es sentarte con el director o la directora de la escuela y preguntarle qué piensas de esto y qué piensas de esto otro, qué piensas de las pantallas, qué piensas de las ideologías, qué piensas de... Y si yo estoy de acuerdo con esos valores, entonces lo llevo a esa escuela. Porque tienes que saber que en la escuela los van a adoctrinar en contenidos, pero los van a adoctrinar en valores. Claro. Entonces, hay muchas cosas ahí que para mí son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un niño, al niño hay que inculcarle desde muy chiquito cuáles son los valores de tu hogar. ¿Cuáles son tus valores? Los valores de nuestra familia. Uno debería hacer una especie de escudo de armas de la familia. Es decir, oye, los valores de nuestra familia son que las personas son primero. Yo qué sé, yo te digo de la mía. Las personas son primero. Quiere decir que si tú vienes a contarme algo y yo en ese momento estaba metiendo una lavadora, dejo de meter la lavadora y te escucho. Porque las personas son primero. La segunda, jugamos y hay que saber perder. Porque no siempre se puede ganar. Entonces, saber perder es parte de los valores de nuestra familia. ¿Sí? Nosotros no gritamos. Lo siento, pero como humanos no necesitamos gritar. Entonces, si tú me vas a venir a gritar, yo te voy a recordar que los valores de nuestra familia es que nosotros nos hablamos con respeto. ¿Sí? Entonces, tú tienes tienes que tener muy claros cuáles son los valores de tu familia. Y yo recomiendo que los escriban, que hagan un póster, que hagan un escudo de armas y lo cuelguen en la nevera.
que lo pongan ahí, que digan, estos son nuestros valores. ¿Por qué? Porque si el niño tiene muy claros cuáles son los valores de la familia, porque tú se los repites, porque cada vez que hace algo que no está bien, tú no le regañas porque ha hecho algo que no está bien, tú le recuerdas que eso no es de los valores de nuestra familia. En nuestra familia no nos manejamos así. En nuestra familia no nos peleamos, no nos pegamos, no nos gritamos, no nos insultamos, no utilizamos palabras groseras con nadie, ni con los de Ana, dentro ni con los de fuera. escúchame, te quiero hacer una pregunta. Yo comparto 100% todas tus palabras, sabes que para mí sos una de las mejores referentes que hay en muchos ámbitos, no solamente en este. Eh, pero por ahí pienso, ¿estamos preparando a niños para un futuro que es diferente? Porque, por ejemplo, en mi casa se habla que en un tono, cuando eran muy chiquititos, les enseñábamos lo que era, y les enseñamos hasta el día de hoy, lo que es el valor y el antivalor, porque eran muy chiquititos. Entonces, ¿qué era el valor y el antivalor de cada acción, de cada actitud, cuáles eran las consecuencias y demás? Pero todo lo que estamos planteando y en el cual coincido perfectamente con vos, choca, disculpen, choca cuando salen, se encuentran con la sociedad, los preadolescentes, que hablo, mi hijo tiene 13 años, los preadolescentes, y les cuesta interactuar, porque el resto no se despega de una pantalla, porque los mandan a 50 actividades diferentes para sacárselos de encima, porque es lo que sucede hoy día. Hay padres que no tienen esa responsabilidad, o que no no sé, ¿cómo preparar? O sea, ¿cómo hacemos, logramos que encaje? Tampoco es necesario encajar, pero yo veo que esa generación sufre mucho. Oh, y lo que les queda, Claro. y lo que les queda, porque son una generación de bichos raros, ¿no? O sea, lo que yo quería expresar es que cuanto más fuertes sean tus valores de base y cuanta más base tenga este niño en cuanto a valores, más haya mamado en casa el respeto, las negociaciones, el hablar, el tono adecuado, el momento adecuado, las personas primero, todo eso, cuanto más haya visto, olido, mamado y tocado y escuchado 1000 veces esos valores, menos le van a afectar los valores de los demás, porque tendrá una base muy fuerte. El problema es que si el niño no tiene una base muy fuerte, cuando vaya a la escuela tendremos una pirámide invertida. Aquello que debería ser simplemente una cereza, la cherry en el cake, ¿sabes? De pronto se convierte en lo más importante porque no tiene base. Entonces, el trabajo de base es el nuestro, como familia, de al menos hasta que tengan 12 años y podamos todavía con ellos, el darles una base muy, muy fuerte, porque, claro, necesitamos niños muy fuertes, van a tener que ser muy fuertes estos niños, estos hijos nuestros, para estar en un mundo que cada vez se hace más extraño. Entonces necesitamos mucho, mucho, mucho niños que sean capaces de pensar por sí mismos, que tengan empatía y que se cuestionen las cosas, que cuando vean a otros niños actuar de forma diferente sean capaces de decirte, oye mamá, ¿por qué esos niños se hablan tan mal? ¿Por qué esos niños se hablan con tan poco respeto? Que sea capaz de darse cuenta. Y vamos a tener que hacer horas extra porque los tiempos lo requieren. O sea, en este momento los tiempos requieren que hagamos horas extra con nuestros hijos, porque es muy difícil para nosotros mantenernos de pie, imagínate para ellos que no tienen tantos recursos. Entonces, hasta que el niño está totalmente desarrollado, tenemos la responsabilidad de estar con ellos, no de simplemente aparcarlos, tenemos la responsabilidad de acompañarles para que sean humanos. Entonces, ahí nos volvemos otra vez, Tati, a qué es lo que nos hace intrínsecamente humanos para saber en qué es lo que tenemos que redundar con esos niños, ¿no? O con todos los niños. ¿Cómo le puedo yo a mi hijo hacerle reflexionar sobre cosas que igual no le tocaría reflexionar en este momento, pero es que la vida se las está poniendo delante y le toca, sí o sí, enfrentar mucho más temprano pues una serie de conflictos que no tendría por qué tener? Un niño de 8 años o de 6 años no tendría por qué estar conflictuado porque en clase alguien ha dicho que antes era Claudia, pero ahora se llama Martín. Claro. Eso es un conflicto que un niño de 8 años no puede manejar. No puede manejarlo. Entonces nos toca hacer horas extra. No solo de 8, Ana, sí, mi hijo tiene 5. Mi hijo, por ejemplo, que es el más grande, tiene 13 años y sale a la plaza con su patineta, porque es lo que le gusta, y también le gustan las chicas, y está con su sistema. Pero claro, este es un horror. Le gustan las niñas. Entonces, de golpe se da cuenta
viene y me dice, y lo cuento abiertamente porque no tengo problemas, se me dice, mamá, ¿te acordás que te conté que me gustaba, por ejemplo, Ana María? Sí, bueno, no puedo estar con Ana María. Y yo, ¿qué no puedo estar? Es una cuestión de gusto, son chicos, Sí, están empezando a conocerse. Entonces, ¿por qué no? No, porque tiene novia. Ajá, sí, y tiene novia, y también quiere tener novio. Y yo no, mamá. O sea, y me dice, ¿y pero por qué? Claro, o sea, son preguntas a las cuales tienen muchas más frustraciones a esa edad claro, de las que claro. deberían. Sí. Es un tema complejo para esos niños hoy día. Es complejísimo, es dificilísimo y además es un maltrato horroroso, porque un niño no debería tener que estar en en esas disyuntivas. Y ese es un tema dentro de todo fácil, digámosle, más fácil que otros que directamente pasan por amputaciones y castraciones y demás, ¿no? Que eso ya es de llorar directamente. Entonces, ya por eso te decía, o sea, lo único, yo lo que veo que tenemos que hacer es por un lado, si puedes, saca a tus hijos de la escuela, sácalos. Hay otros tipos de escuela. Y no significa que porque saques los hijos de la escuela estés abocado a una educación en línea, porque eso es ya, entonces, ahí sí ya la hemos liado también, que salimos de una cosa mala para ir a otra peor, ¿no? Porque entonces ya empezamos otra vez con las adicciones y la dopamina y todo lo que quieras, ¿no? Pero es el decir, saca a los niños de la escuela, o sea, busca cómo te reinventas, si realmente eso es importante para ti, encontrarás la manera. Encontrarás la manera. Cuando hay voluntad siempre hay un camino. Y uno solo no puede. Yo no soy homeschooler, yo no puedo, no tengo paciencia con mis hijos para educarles. No tengo, me desespero. Soy de las mamás que puedo estar con ellos, los amo, los adoro, juego lo que tú quieras, pero sentarme con un libro de matemáticas con ellos, sobre todo especialmente con uno de ellos, no puedo, me saca de mis casillas. O sea, yo soy muy consciente de mis límites, pero no estoy sola. No estamos solos, no eres seguro que no eres el único perro verde de tu comunidad. Y si no, pues habrá que buscar dónde están las comunidades donde la gente es más parecida. Entonces, te puedes organizar con otra gente. Hay mucha gente haciendo homeschooling sin que sea homeschooling, haciendo pequeños grupos de niños y buscan una persona, contratan un maestro que les vaya dando los contenidos y funcionan muy bien. O sea, siempre hay zonas grises, siempre hay intermedios, que no es el decir, es que si lo saco de escuela tengo que dejar de trabajar, porque no. O sea, hay muchas posibilidades intermedias, solo tienes que encontrar cuál es la que a ti te funciona mejor. Sí, pero sácalos de la escuela, sácalos de donde sabes que les están haciendo daño. Yo Claro, también soy un poco guerrera. Lo primero que haría sería ir a hablar con los directores de la escuela y con la maestra y de preguntarle, oye, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Porque yo quiero estar segura que estoy en el lugar correcto y que estamos alineados. Porque si tú le das un mensaje y yo le doy uno contradictorio, eso va en contra del niño, ¿no? Entonces, lo primero es saber bien dónde estás, dónde lo tienes. Y si no te cuadra porque no cuadra con tus valores, sácalo. Sácalo y busca otras opciones. ¿Sabes? es que Porque las hay. Las hay. Y si estás muy solo y eres el único perro verde, el único alienígena de tu ciudad, oye, pues igual te tocaría cambiarte de ciudad y ver dónde puedes estar en un terreno más favorable. Porque el terreno lo es todo. O sea, si tú vas a criar a tus hijos en un entorno que está lleno de drogas, que está lleno de atracadores, que está lleno de qué sé yo, cuántas cosas horribles, pues tienes muchas posibilidades de que tu hijo entienda eso como un ejemplo a seguir. Tú nunca vas a meter a tu hijo en una ciénaga sabiendo que eso se va a convertir en su futuro, nunca vas a hacer eso. Bueno, pues es que el terreno lo es todo. Entonces, porque nosotros no tenemos raíces, nosotros tenemos piernas para caminar, eso nos da la posibilidad también de decir, oye, si realmente siento que aquí no puedo crecer como ser humano, que aquí no puedo realmente expresar lo que soy, pues mejor me voy a otro lugar. ¿No? Uno claro, tiene que ser muy consciente de cuáles son sus límites, sus posibilidades y muy responsable de sus acciones. yo a veces pienso que muchas personas no logran dimensionar como digamos, lo macabro de la situación, lo cruel de la situación. Eh, es muy difícil cuando uno quiere conversar con otra persona que no sea vos, seas vos o las personas que están detrás de este live o de las que lo van a ver luego.
es muy difícil que entiendan, como yo te decía antes, que esto es, para mí es otro experimento Tavistock, desde el lado que lo mire, porque lo doy vuelta para acá, lo doy vuelta para allá, y no deja de ser lo mismo. Después me pongo a pensar y digo, ¿será una distracción más esta? Porque por otro lado estarán haciendo otras cosas, pero hace mucho tiempo que vienen atacando a los niños. Sí. Y creo que Yo es no, una no, de Aquiles. sí. Sí que es verdad que muchas veces no somos conscientes de lo profundo del daño que se le hace a un niño, ¿no? Y solo tienes que mirar tu vida, caray, que en mi vida yo he recibido a veces alguna frase que me ha marcado de por vida y que me ha dejado herida y que me ha tocado años y años de terapia hasta que he sido capaz de quitarme de la cabeza ese no puedes, ese no sabes, ese, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier mensaje que en ese momento para ti fuera de rechazo, de esas heridas del alma, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la gente no dimensiona el daño de las pantallas, el daño de esos modelos familiares que te venden en las series aparentemente inofensivas, ¿no? Yo me acuerdo, había una serie que nos gustaba ver un capítulo, pues siempre veíamos algún capítulo en fin de semana, de una serie muy boba de no sé qué canal ponían en televisión española, del Henry Danger se llama el tipo. Pues qué sé yo, era una especie de superhéroe, ¿no? Tú lo mirabas y era una serie muy tonta, nos hacía reír, pero realmente el modelo familiar era totalmente invertido, totalmente Ah, invertido. La madre era la que hacía todos los roles masculinos y el padre hacía todos los roles femeninos, ¿no? Entonces dices, ahí sutilmente, sin querer, en algo aparentemente sin mayor trascendencia ni mayor programación, porque era una ridiculez de serie, pero ya te están metiendo la idea de la confusión, ¿no? La confusión de roles, la confusión de lo masculino con lo femenino y la fluidez, ¿no? De claro, decir no hay algo que sea... Claro, no, pero es que esta naturaleza en la que vivimos es binaria, hay un sol y hay una luna. Eso es así, hay un día y hay una noche, o sea, vivimos en una realidad que es polar, que es dual. Entonces, el diluir esas líneas genera mucho daño en el niño, porque el niño entonces ya no sabe quién es. Y para mí, obviamente, igual que tú lo sabes, es un programa que viene hecho, es un puro MK Ultra total en versión moderna, ¿no? Y tiene una conclusión que también todas la sabemos, que es la esterilización absoluta de la sociedad, porque ahí es hacia donde vamos. Es que yo no entiendo cómo un padre puede permitir una castración de un hijo, o sea, tremendo. es algo que ya, o sea, no se me ocurre que eso no lo puedas dimensionar. O sea, tú puedes no dimensionar el daño de una pantalla, el daño de irte a ver Spider-Man y que tengan ahí su cartel subliminal puesto de apoyo, lo que tú quieras, que no... Está bien, o sea, yo puedo entender que digas, anda, que exagerada, no vas a ir a ver Spider-Man porque tienen un cartel de apoyo a... Pues sí, porque yo no apoyo eso. Yo tampoco, Sí, exacto. y hay que ser coherente. Pero yo entiendo que haya gente que no dimensione eso, pero que no dimensiones una castración, una amputación, eso no lo puedo entender. Bueno, Eso sí no puedo entender, porque si no dimensionas eso, ya que dimensionas en tu vida, o sea, claro. O sea, imagínate, no sé cómo estará España con sus leyes, pero debe estar creo que están peores que nosotros o más o menos corren parejo. Eh, Porque los niños acá de 16 años pueden ir tranquilamente a amputarse o a quedarse las mujeres a hacerse una ligadura de trompas y los varones una vasectomía con 16 años, pero moviéndolo como que es, claro, obviamente vas a ser una persona más libre, no vas a tener responsabilidades, vas a vivir tranquilo, y es una generación que se pierde, completa. totalmente, totalmente. Es tremendo, es dramático. Yo no, la verdad me hago cruces porque no me cabe en la cabeza que ningún padre pueda hacer eso. Lo que sí entiendo es la manipulación que les dicen, porque les dicen que si no se va a suicidar, ¿no? Sí, Entonces, claro, ya entramos ahí otra vez en todos esos juegos macabros de manipulación emocional absoluta, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, el documental ese tan famoso últimamente, ¿no? sí, El de qué es ser el mujer, Power. está espectacular ese, o sea, realmente ahí te lo está poniendo encima de la mesa. Yo les recomiendo mucho a quien sea que esté escuchando que vea ese documental. Es buenísimo. O sea, realmente pone contra las cuerdas a todo el mundo, dejando encima de la mesa todas las incoherencias.
del sistema. O sea, tú estás dando mensajes totalmente contradictorios, incoherentes, y luego quieres que de ahí salga sentido común, si es que no puede ser. Y el otro que me encantó, Tati, es el que compartiste hace poquito de un directivo de Coca-Cola, ¿era? O algo así, un Sí, español que hablaba del del, expresidente, es un ex vicepresidente de Coca-Cola. Sí, mira, algo bueno tuvo la Coca-Cola, aunque fuera real. este tipo. Me pareció fenomenal la comparación que decía, ¿no? Es que la mayor parte de nosotros realmente pues no estamos de acuerdo, tenemos una percepción diferente, ¿no?, de nuestra edad. Pero claro, Y no por absolutamente. eso vamos a Hacienda a decir que ya quiero cobrar la pensión porque ya yo me veo a mí misma como que ya tengo 65, vamos. O sea, es que me encantó ese Bueno, vídeo. Dije que ahí pero es donde ves el sentido común, ¿no? Ahí es donde ves cuando el sentido común, pues es el menos común de los sentidos, pero cuando funciona es que te destroza cualquier otra cosa. bueno, en Argentina hay muchos presos que terminaron haciendo la transición dentro de las cárceles para Sí, irse para el otro lado y para tener otro tipo de beneficios, porque tienen a todo el colectivo multicolor que las va a apoyar. Entonces las claro. leyes, estas nuevas Sí, leyes y otras regulaciones que los gobiernos sometidos hacen dentro de sus congresos, sin el apruebo del pueblo, ni pasan por el Senado, ni nada por el estilo, terminan haciendo transiciones porque el que cometió eso ya no es más hombre, ahora es una mujer. claro. Entonces salen de las cárceles con transiciones hechas, porque no, Sí, sí, eso ya pasó. Entonces yo, bueno, hoy sí. me autopercibo una persona de 4 años o 5 años, voy y mato a alguien y nadie me puede tocar porque soy menor y me autopercibo de esa manera. O sea, Claro. es una locura. Sí, es un sinsentido, o sea, es un sinsentido. Por eso lo que necesitamos es recuperar el pensamiento crítico. O sea, yo creo que uno de los trabajos que necesitamos hacer hoy en día es volver a empezar a pensar. Volver a empezar a pensar, que es un poco lo que este documental también te ayuda, ¿no? Porque él va haciendo preguntas y a través de esas preguntas va obligando al personaje que tiene delante a pensar, y a ti que estás detrás también escuchando, también te está obligando a pensar y a decir, oye, esto tiene sentido, ahí se pasó un pueblo y ahí le patinó lo que sea, ¿no? Pero lo ves, o sea, necesitamos volver a pensar qué sentido tiene lo que estamos haciendo, qué sentido tiene lo que les estamos transmitiendo a nuestros hijos y cómo los podemos proteger mejor. No los podemos tener en burbujas toda la vida, pero sí deberíamos tenerlos en una burbuja, al menos cuando son tan vulnerables, cuando son pequeños. Cuando son pequeños no deberían estar expuestos a nada de todo eso porque no tienen manera de procesarlo. Entonces se les está generando una imagen que luego van a reconocer como una verdad. Manténlos lejos de todo eso. Cuando ya van creciendo, empiezan a desarrollar su pensamiento lógico, empiezan a ser capaces de hacer matemáticas también en la escuela y hasta hacen fracciones, porque cuando hacen fracciones ya se han empezado a dar cuenta de que la realidad se puede dividir, que ellos ya están separados de su mamá y eso les permite hacer otros procesos abstractos. O sea, ahí es cuando, si tú sabes cómo funciona el niño, te va a ser más fácil adaptar hasta los contenidos de matemáticas. Es decir, un niño no le enseñes fracciones antes de que haya pasado ese crack del que hablábamos de 9, 10 años, porque no sabe lo que es dividir en partes, no puede entender esa imagen, pero él ya se ha separado de su mamá, ya puede entender que una pizza se divide en dos y ya puede Claro, empezar a sumar fracciones. Entonces ahí de a poquito, cuando ya el niño es adolescente como tu hijo, ya las hormonas empiezan a aparecer, entonces ahí ya puedes empezar a tener un tipo de conversación con él. claro, Yo me te acuerdo digo, pero esas conversaciones, Ana, terminan siendo, hay veces que hay que agarrarla de puntitas, porque sigue siendo un niño, tienen 12, 13 años y hay que sí. explicarles a veces determinadas cosas que no tienen la capacidad de comprenderlas todavía. Y no es porque me crea que soy una retrógrada, No, simplemente no, 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 porque no, hay no. que, hay que respetarles la parte madurativa de cada niño. Absolutamente. Por eso es muy bueno estar en contacto con la naturaleza, porque el niño en contacto con la naturaleza entiende lo que son los machos y las hembras. Va entendiendo. Mira, por ejemplo, en casa tenemos gallinas.
Yo amo las gallinas, son unos animales que me encantan, son pa, 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 y son todas simpáticas y siempre vienen, son mis comadres, en casa son todo hombres menos yo, entonces me viene muy bien un poquito de energía femenina. Oye, las gallinas andaban picoteándose unas a otras y molestándose, y en la mañana un escándalo, había una gallina que se creía gallo, qué sé yo, se pasaba la mañana gritando y gritando. Les traje un gallito jovencito, muy jovencito. Oye, ¿no te puedes imaginar cómo el gallinero se ha organizado? De pronto, ¿sabes? De pronto, todo está bien, nadie chilla por la mañana, el gallo intenta hacer algún pero el pobre ni todavía ni sabe, porque es muy chiquito. Ahí andan, nadie picotea, ninguna gallina se ha vuelto a picotear entre ellas, la chillona de la mañana dejó de chillar y todo está en equilibrio y todo está bien. Mis hijos se han dado cuenta, dicen, ay mamá, ese gallo que parece tan tímido, parece que no haga nada. Ya, pero mira qué tranquilas están todas las gallinas ahora. Y yo sé que alguno pensará, ay mira, esta se nos fue para el carajo. No, o sea, es una observación de la naturaleza. Hay polaridades, hay roles y hay un equilibrio cuando todo está bien. ¿Sí? Entonces, a los niños hay que devolverles el valor de lo masculino y de lo femenino. Hay que devolverles también lo que es la imagen verdadera de lo que es ser, porque ser hombre hoy en día, Tati, pobrecitos. Ser mujer hoy en día es difícil, pero yo creo que ser hombre hoy en día todavía es mucho más difícil, porque es que les han quitado toda dignidad de todo, ¿sabes? Les han quitado toda la dignidad, toda la capacidad, todo lo que es, todos sus valores, les han totalmente secuestrado sus valores, han convertido el valor en poder, han convertido esa fortaleza en una debilidad, o sea, es una cosa tremenda. Entonces yo creo que a los niños, a los varones, recordarles lo que es su característica predominante. Como humanos todos somos iguales, pero la polaridad masculina tiene una serie de cosas y la femenina tiene otras. Sí. ¿No? La mujer dice, es bueno, la ternura es buena, o la bondad es buena. Y el hombre dice, vamos a hacerlo de esta manera. Y así es como funcionamos, ¿no? Porque tenemos esa manera diferente de hacer las cosas. Entonces, devolverle a un niño la imagen de lo que es ser masculino, del valor, de la justicia, de utilizar la fuerza para defender al débil, de saber que tienes a Dios a tu lado, detrás tuyo, sosteniendo tus acciones, pero eso es masculino. La competitividad también lo es, si no la llevas a un extremo, si la llevas a una mejora personal, ¿no? Entonces, devolverle a los niños el valor de lo masculino y devolverle a las niñas el valor de lo femenino, sabiendo que todos somos humanos y que tenemos valores comunes. Pero no criar solo niñas superintelectuales y desconectadas de su sentir. No criar hombres superintelectuales y desconectados de su sentir tampoco, pero somos diferentes y hay que darles la dignidad que tienen. Hay que recordarles continuamente la dignidad de lo que ellos son. Yo sé que sueno a cura, yo qué sé, sueno a sacerdotisa del amor, como me dicen siempre, ¿no? Pero es que yo creo que los grandes problemas que tenemos, y fíjate, me voy hasta el límite, ¿no? El transhumanismo. El problema del transhumanismo es la polaridad masculina llevada al extremo de lo distorsionado. Es cuando utilizas la fuerza solo para el poder, cuando haces guerras, ya ni por conquistar territorios, simplemente por poner tu poder ahí, nada más. Cuando has perdido todo sentido de la justicia, cuando has dejado de cuidar a los vulnerables, que ese es el rol del hombre también, cuidar, sostener, hacer que las cosas funcionen, materializar, bajar el cielo a la tierra, eso lo hace el hombre. La mujer sueña el cielo, el hombre lo baja a la tierra. La mujer lo trae en la imagen, en la mente, el hombre lo baja en la materia. Si no tenemos hombres que bajen la tierra, el cielo a la tierra, en la materia estamos perdidas. Ellos están perdidos y nosotras estamos perdidas también, porque necesitamos ese equilibrio. Necesitamos eso. Entonces hay que recordarles a los niños el valor, la justicia, el amor, el cuidado de los débiles, el estar pendiente de las cosas. Claro que sí, no es aprovechar que el hombre tiene que mantener a la familia y yo me tiro. No, no es eso es una otra distorsión. Pero el transhumanismo es la distorsión más absoluta del arquetipo masculino llevado a la mierda, llevado al piso, llevado a la degeneración más absoluta. Igual que todas las teorías New Ages, así sí, de yo me siento en mi sofá y yo ya me imagino un mundo mejor y como todo esto es cuántico, yo ya lo he organizado. Esa es la distorsión más absoluta del principio femenino. Que al final te acaba llevando ¿a dónde?
a olvidarte de la mente, a no hacerle caso, a quedarte con tus instintos y al final animalizarte, porque has perdido toda conexión con la tierra en realidad, ¿no? Ana, Entonces necesitamos... Sí. justo, perdóname que te corté, pero No, no no, se me dale, acordé dale. porque justo vi unos mensajes ahí abajo de la gente que estaba escribiendo. Y cuando estabas hablando sobre que tenemos que recuperar ese equilibrio para poder ayudar a nuestros niños y que ellos tomen el ejemplo de eso. Cuando hay niños que se encuentran en etapa de nivel inicial o primaria, te hablo de los 4 años a los 10, 11, por ejemplo, donde tienen que ir a determinados lugares, a determinados establecimientos. Ya sabemos que sería bueno buscar alguno, dialogar si es que se puede con los directivos o con los docentes y demás. Pero ¿cómo mantenemos el equilibrio en un cerebro tan pequeñito que no está desarrollado en absoluto? Por más que nosotros hagamos todo lo posible. Es que ese es el problema, Tati, ahí es donde viene la responsabilidad personal y las decisiones que uno tiene que tomar. O sea, si tú realmente estás viendo el daño que le hacen a tu hijo, sácalo, sácalo. O sea, yo hay veces que no le veo la posibilidad de, por muchos programas, es más, como mis hijos están a punto de terminar la primaria, bueno, les queda un año todavía, estábamos hablando de la secundaria y decía, no, pues los mandamos, el grupito de mamás que estamos, los mandamos al instituto y en las tardes ya hacemos un programa especial para reacomodar. No, o sea, yo no quiero estar dañándolos en la mañana para luego en la tarde tener que estar resarciendo los daños. No es más fácil que nos organicemos de otra manera. ¿Qué necesita aprender a un niño? ¿Qué necesita aprender un niño? Un niño de los 4 a los 11 que tú estás diciendo, de los 4 hasta que se le caiga el primer diente, nada. No necesita aprender nada más que estar en la naturaleza, ver a los pollos, estar con las gallinas, las flores, las plantas, tomar texturas, pintar sus acuarelas, lo que tú quieras. Escuchar, cantar, escuchar poemas, repetir imágenes de belleza, de bondad. Eso es lo que necesita un niño hasta que se le cae el primer diente, porque la caída del primer diente significa la madurez también del cráneo para empezar a poder sostener, o sea, los dientes definitivos rigidifican la estructura, hacen que tu estructura ya no sea tan gelatinosa como es la de los niños más pequeños. Cuando el cráneo empieza a ser más rígido, permite otras ondas cerebrales que ya están más conectadas con el pensamiento, todavía no abstracto, pero ya más, tirando hacia lo lógico y hacia lo racional, tirando a la mente del adulto. Entonces, a partir de los 6, 7 años hasta los 10, ¿qué necesita saber un niño? El niño necesita empezar a leer, a escribir y a hacer matemáticas muy básicas, porque su pensamiento abstracto todavía no da. Necesita manejar el ritmo, necesita coordinar los 2 hemisferios cerebrales, necesita desarrollar la creatividad. ¿Cuánta escuela necesitas para eso? ¿Cuánta escuela? ¿Cuántas horas de clase necesitas para eso? No necesitas nada más. Un niño de 11 años empieza a estar preparado y curioso para la ciencia. Por ahí empieza a estar preparado, pero ni siquiera para la historia. Cuéntale mitología, háblale de la mitología nórdica, que les habla de la muerte, que les habla del valor. Les habla del valor, del coraje, de la voluntad. Háblales de la mitología griega y de la mitología persa y de la mitología. Háblales de esas imágenes en las que van entendiendo qué significa ser humano, pero no necesitan aprenderse de memoria ninguna otra cosa. Lo que pasa es que nuestro sistema educativo está adoctrinando a los niños para formar parte de un sistema de esclavos. Si eso es lo que tú quieres, llévalo ahí. Pero un niño no necesita tantos contenidos, necesita poquitos y bien puestos. Necesita ser capaz de decodificar un texto, entenderlo y cuestionarse. Y preguntarse, necesita comprender. Básicamente hasta los 10, 11 años yo te diría que con que hayan aprendido a leer y a comprender lo que han leído, a escribir, que va totalmente conectado con el leer, y a unas matemáticas muy básicas, olvídate del resto, ese niño está más que preparado. Más que preparado. Pero para mí es mucho más importante que el niño esté en un entorno natural, en un entorno sano, en un entorno pacífico, que aprenda muchísimos contenidos. Y es que eso ¿cuánto te acuerdas tú de lo que estudiaste en la escuela? ¿No se acuerdan un carajo? Nada. Nada. Yo ni de lo que aprendí en la universidad me acuerdo. De nada. De lo que hice en el doctorado me acuerdo, porque lo hice. No lo estudié. Lo hice, lo practiqué. Estaba ahí con mis pipetas y mis microscopios y ahí estaba. Ahí sí, eso sí me acuerdo perfectamente porque lo hice. Pero lo que estudié... Porque la práctica... Pero en la práctica claro. es el día a día, es en la cocina, es haciendo una diligencia,
es ayudando a papá, a un hermano, a mamá, es claro, haciendo, utilizando las manos, claro. tocar, y ahí tenemos matemática, lengua, historia, tenemos Química. todo, todo. Claro, tú le dices a tu hijo, oye, apúntame que tengo que ir a la súper, apúntame que hay que comprar plátanos y arroz, y tú le dices, y el niño va practicando. Oye, que, a ver, cuenta las vueltas que nos han dado de las monedas. Y vamos a, y qué sé yo, ellos tienen sus moneditas y andamos haciendo intercambio. Yo te doy un billete de 100 y tú me das moneditas. A ver, no, pónmelos en pilas de... Y ahí vas, y ahí vas. Lo que pasa, Tati, es que como adultos, nos pasa en todos los ámbitos. Mira, ayer estaba haciendo un programa sobre la desintoxicación de, como dice mi amigo, los escorpionazos. Ya no sabemos ni qué inventar. Decía, ¿qué me tomo para desintoxicarme del escorpionazo? Y digo, mira, lo primero que tienes que tomar es responsabilidad en tu vida. Lo segundo es tomar decisiones de cómo vas a seguir viviendo. Antes de pensar en tomar ninguna píldora, ni ningún suplemento, ni ninguna nada, toma decisiones, que es lo que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, o sea, ¿qué consejo le damos a una mamá? El consejo que le puedo dar a cualquier mamá es que seas el mejor ser humano que puedas ser, el más consciente ser humano que puedas ser. A partir de ahí tú solita seguro encuentras la manera de ayudarle a tus hijos. Pero lo que no puede ser es que yo te diga, ay, mira, hay un programa que funciona fenomenal, que los hay ahí fuera y los puedes encontrar, que te va a decir qué le tienes que dar, qué le tienes que hacer a tu hijo a cada momento. Y resulta que luego tú eres una adicta a las pantallas, que estás con tus hijos todo el día con el teléfono en la mano, que no eres capaz de respirar porque estás agobiadísima, que comes fatal de pie en el coche porque es el único tiempo que tienes y no sabes ni cuidarte a ti. Bueno, uno no puede dar lo que no tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Tal Entonces, cual. lo primero de todo, como mamás, como papás, como maestros, como lo que tú quieras, como ser humano, es nuestra responsabilidad de ser el mejor ser humano que tú puedas ser. Luego, si quieres, hablamos del resto. Pero yo te aseguro que si tú haces tu trabajo, como sea que lo contemples, te levantas, haces el trabajo de ir hacia adentro, como sea que te guste, me da igual si haces una meditación, como que si haces lo que sea, como si tocas la guitarra, lo que sea que te ayude a estar en contacto contigo, a encontrar tu paz, a encontrar tu lugar, a encontrar tu propósito, a saber qué es ser humano. ¿Cómo yo le voy a enseñar a mi hijo lo que es una polaridad masculina-femenina si yo ni sé? Claro, ¿Cómo le exacto. voy a enseñar, cómo le voy a enseñar una serie de valores que yo no tengo? O sea, es que siempre queremos echar balones fuera, siempre estamos buscando la píldora mágica que me quite. No, No si esto es existe. un tema de responsabilidad, no Bueno, existe. Ana, otra de las cosas, y ahí, vos me dirás si coincidís o no, si está bien mi forma de pensar o no. Hay determinadas edades en nuestros hijos donde no tienen la posibilidad de elección cuando algo les hace daño. No, Y quizás en ese momento, cuando tengamos que tomar determinadas decisiones en los tiempos que estamos viviendo, quizás a lo mejor nos tengamos que comer algún berrinche, que no nos hablen, que se enojen, que pataleen, que nos digan que somos las peores mamás del mundo o los peores papás del mundo, porque es típico de la edad también, ¿no? Eh, claro. pero hay decisiones que son exclusivas de los padres, son menores, no podemos dejarlas en manos de ellos. No, porque no tienen criterio. Y darle a un niño la posibilidad de elegir cuando no está preparado para elegir no es hacerle ningún favor, es todo lo contrario. Es ponerle en un lugar de indefensión, de vulnerabilidad y de absoluto terror. Hay que saber A un correrse. niño, claro, o sea, ¿por qué los adolescentes? Mira, yo he dado clases con adolescentes más de 10 años. Los adolescentes siempre te empujan. ¿Por qué? Porque necesitan la seguridad de saber dónde está el límite. Lo que pasa es que en nuestra manera de pensar, pues yo no sé por qué pensamos que ponerle un límite a un niño es casi hasta violento. No, los límites son como las normas de tráfico. Para que todos estemos bien hay que tener normas en el tráfico. Uno no puede circular por donde le dé la gana, circulas por tu derecha. Cuando quieres adelantar, adelantas, pones el intermitente, porque de esa manera ahorramos accidentes. Imagínate un mundo en el que nadie sabe las normas de conducir, no podríamos salir a la calle. Sería peligrosísimo. Entonces, al niño hay que ponerle esas normas porque le van a ayudar a saber manejar y a no estrellarse, y a no estrellar a nadie y no hacernos daño. Hasta los 7, 8 años el niño no tiene capacidad de decidir nada. Y tú eres la responsable y te vas a la cama ahora porque es la hora de irse a la cama y esto no se come porque no se come y yo no sé esa manía de preguntarle que qué quieres para cenar.
Pues no, como mucho te pregunto cómo quieres el huevo. Si quieres que te lo haga cocido, te lo haga frito. Esa es toda la posibilidad de elegir, ¿no? El resto, no, esto es lo que es y punto. ¿Por qué? Porque yo soy el adulto y tú eres el niño y sin ningún conflicto. O sea, yo veo más, soy más alta que tú, veo desde más arriba, veo mejor las cosas y sé lo que es bueno. Claro, luego el niño empieza a crecer, 9, 10 años. Oye, pues entonces te escucho. Mamá, que este fin de... que me dicen ahora, mamá, que el viernes vamos a ir al cine a ver Spider-Man con mis amigos. Y le digo, ¿ah, sí? Digo, cuéntame más. Pues sí, porque vamos a hacer esto y lo otro. Le digo, ah, ¿y qué otras mamás hay involucradas en esto? No, ninguna, vamos a ir nosotros. Tienes 10 años, piojo, tienes 10 años. Le digo, mira, te escucho y entiendo que quieres ir al cine. Ok, dame un tiempito, voy a pensar a ver cuál es la mejor opción. Y me tomo mi tiempo y le contesto, no, mira, no quiero que vayas a ver esta película por esta razón y por la otra. Pero si quieres, podemos ir a patinar al malecón, qué sé yo, lo que sea. O sea, siempre hay que también darles una alternativa, ¿no? O sea, no podemos decirles que no a todo, a determinadas edades, decir no, no, no. O sea, yo no le puedo decir a mis hijos, no hay pantalla y no ofrecerles el sentarme con ellos a jugar al Monopoly. ¿Sabes? Claro, Si yo les digo... es una cuestión de negociaciones también a determinadas Sí, o edades. sea, hay una edad que son los que llaman los in-between, los que no son niños pequeños, pero tampoco son adolescentes, en los que tú les escuchas. Yo te tengo en cuenta, yo te escucho, cuéntame más, pero yo decido. Teniendo en cuenta lo que tú me has dicho y negocio, puedo negociar, me tomo mi tiempo y negocio y te digo, mira, he pensado que no, pero si quieres otro día, podemos hacer una pijamada, invitas a tus amigos a casa y ponemos una película y la vemos juntos. O si quieres, el otro día, por ejemplo, vimos Back to Future. Bueno, pues es Regreso al Futuro, ¿no? Es bien vieja la película, pero pues tenían ganas de ver una película. Pues oye, vemos una película que puede funcionar, que te va a divertir y que está bien, ¿no? Pues yo Claro, ya soy un poco retrógrada, pero... Ana, ¿sabes cuál es? ¿Qué es lo que veo hoy día? Es como que se invirtieron los roles. Los hijos son los que adoctrinan a los padres. Claro, claro, porque los padres no están con las raíces bien puestas en el suelo, porque los padres andan todo el día en la cabeza. Los padres están aquí con todos sus problemas y entonces llega un momento que con tal de que el hijo te deje en paz le dices que sí. Porque a mí me ha pasado, Tati, a mí me ha pasado en épocas que estaba tan cansada que ellos van y van y van y van y van y van y hay un momento que le dices, ya, dale, es igual, haz lo que te dé la gana y déjame en paz. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde está nuestra responsabilidad. Entonces, los niños estos 10, 11, 12 años, escúchales, pero tú decides. Y se enojan, es que me da igual, porque cuando tú te enojas me estás pidiendo un límite, y yo el límite te lo doy porque sé que es lo mejor que puedo hacer para ti. No lo hago desde el enojo, no, lo hago desde todo el cariño del mundo sabiendo que eso es lo mejor para ti. Ahora, luego tienen 13, 14 años, 15 años. Bueno, entonces ahí sí me toca el haber hecho el trabajo antes para ahora cuando te diga, te escucho, cuéntame más, no volverme yo loca y que se me pongan los pelos de punta. Claro, y entonces ahí ya sí, pues una negociación en la que el otro tiene más peso, digámosle que se invierte, ¿no? Si con los 10 años es una negociación que en realidad es 10-90, porque yo voy a estar tirando el 90%, cuando ya tienen 15, 14, pues ya te va a tocar hacer un 50-50, a ver cómo lo manejas eso, pero si no has hecho tu trabajo antes, olvídate. O sea, aquí el tema es que normalmente en la primaria nos olvidamos de los niños. Los mandamos a la escuela y hasta que no son adolescentes y nos traen todos los problemas no les volvemos a poner atención y nos perdemos esos momentos que son claves para que... Claro, porque el niño necesita saber que tú le has escuchado. O sea, el niño necesita, cuando es adolescente, tener muy claro que te puede contar, como a ti tu hijo, que, oye, que esto no lo entiendo y que tú no te vas a escandalizar, ni le vas a regañar, que tú le escuchas. Entonces, ese niño, dentro de 2 años, seguramente te seguirá contando las cosas, porque tú ya has sembrado una actitud de escucha. Pero si tú no has sembrado eso porque no has tenido tiempo, olvídate que las vas a pasar bien canutas. De eso no me cabe ninguna duda. Yo sabés qué es lo que veía en este último tiempo. Veía a toda esta doctrina nueva que sale y que se permea en los colegios, en las instituciones, en un lado o en el otro, con estas ideologías, con las banderitas, con los colores, con acá, con allá. Es el bombardeo constante para que ya directamente normalicemos, no solo nosotros, los niños, los adultos, los ancianos, normalicen ese tipo de colores o de actitudes o de acciones.
y lo veo desde este punto de vista. Los niños que estábamos hablando de 13, 12, 13, 14, 13 años, vamos a poner 12 años, que todavía están en esa etapa en donde es una disyuntiva, porque tienen todas sus hormonas, como hablábamos antes, porque tienen esto y no sé qué hacer, y no sé si acercarme, si no acercarme, y resulta que si me acerco tengo que explicarte, mamá, o a mí o a otras mamás les debe pasar lo mismo, y que se gestan también dentro de los colegios esta famosa ideología. Entonces, es como que veo que los docentes hoy día, sin que nadie se ofenda, están en la misma posición que los médicos al principio de la pandemia, ¿no? Así, Sí, es una orden, sí, tengo que sí, cumplirla. No sí. había nadie, no sé vos en España si ha pasado algo, si viste algo, pero es lo que yo noto en Argentina. Sí, es terrible. Es terrible, pero es porque, claro, la mayor parte de la gente además tiene mucho miedo a perder su empleo y porque además, en el fondo, fíjate, Tati, yo sigo creyendo que el ser humano es intrínsecamente bueno y que la mayor parte de las cosas vienen porque somos ingenuos, ¿no? Entonces, yo he estado en el sistema público de educación 10 años, más luego todos los que estuve en la universidad, que también era pública, échale que habré estado educando 15 años en el sistema público. Claro, ahora me hago cruces de haber estado ahí. Pero desde mi mirada, desde mi pequeño contexto, lo que yo estaba haciendo era bueno. Yo estaba haciendo lo mejor que sabía, acompañando a los niños lo mejor que sabía, explicándoles lo mejor que sabía, y en mi pequeño contexto yo estaba haciéndolo bien, yo estaba contenta con mi trabajo y conmigo misma. Ahora miro el contexto mucho más grande y digo, Dios mío, he estado siendo parte de un sistema que ha estado destruyendo a muchos niños. Claro que esto ha ido increciendo de forma exponencial, ¿no? Entonces, yo entiendo que muchos maestros que igual dan matemáticas o dan ciencias o dan qué sé yo qué lenguaje, pues no se den ni cuenta de que están siendo parte de un sistema porque ni siquiera tienen la conciencia del secuestro de la ciencia, del secuestro, del nivel de adoctrinamiento que hay en los libros de texto, porque ni siquiera tiene la formación adecuada para discernir si ese trozo de texto que están poniendo ahí, que es pura programación, ni siquiera se dan cuenta de que es programación, porque ellos han sido programados a su vez. Entonces, yo veo libros de texto donde ves frases que son de puro adoctrinamiento. Los maestros seguro que ni se dan cuenta, porque como han sido adoctrinados ellos, pues es parte de lo Me que parece normal. les parece normal, ¿no? Entonces, ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Por eso te digo, o sea, si realmente queremos rescatar a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos, hay que mantenerles lo más limpios posible de todo eso hasta que tengan capacidad de procesarlo, hasta que ya digan, ah, bueno, pues eso no va conmigo, ¿no? Pero Es una manera, creo que es la mejor manera que tenemos, por lo menos hoy por hoy, de, de protegerlos, de sacarlos de que no sean esponjas, porque sus claro, cerebros son maleables, y hay muchos que con tal de pertenecer, que buscan claro. a esa masa, porque creo que eso nace naturalmente de los niños en sí, en la cuestión de pertenencia. Es que eso es humano, Tati, Claro, eso es humano, nosotros igual, como adultos igual, por eso nos manipularon tan fácilmente, porque nadie quería ser excluido, nadie quería ser estigmatizado con tú estás fuera de la manada. Entonces, lo que necesitamos es, o sea, yo lo que veo, y lo veo en mí, que es como que hemos delegado la mayor parte de la educación a las escuelas y necesitamos retomar eso y darnos cuenta que el que educa es el progenitor o el que esté haciendo el rol en ese momento, sea progenitor biológico o no, pero es decir, el que educa son los que hacen los roles de padres. La escuela los llevas porque necesitan socializar y necesitan aprender una serie de contenidos discutibles, pero más que nada por socializar también. Ahora, lo que tú decías antes de los adolescentes, el tema es que necesitamos propiciar espacios también de comunicación. Es decir, el niño de a poquito va entrando en su mundo, va reconociendo su yo, al reconocer su yo se separa del otro porque es la única manera de reconocer su yo, va a empezar a cuestionarse todo, va a empezar a cuestionarte todo, es normal, es parte del proceso. La cuestión es tú como mamá o como progenitor, eres capaz de mantener un nivel de comunicación activo y permanente con ese niño para que no se te pierda. El tema es que la mayor parte de las veces solo atendemos las cosas cuando el fuego ya ha estallado.
Entonces tú dices, por ejemplo, yo llevo a mis hijos a deporte. Bueno, y llevo a mis hijos a la escuela. Cada vez que vamos a la escuela, pues es más o menos 20-25 minutos en el coche, yendo, y cuando volvemos, pues otros tantos. Que los llevo a deporte, pues otro tantito. Todos esos tiempos para mí son valiosísimos, son los mejores tiempos del mundo, son los tiempos del coche. Sí. Ay, Ana, me ponen que me van a cortar el vivo, que me pasé por 17 minutos, segundos, me dicen. Okay. Qué malos que son. Sí, nos dejan aquí a medias en nuestra Ahora vamos fiesta. a hacer otro. Ahora vamos a hacer otro.